Dios les guarde, Dios les bendiga. Si ustedes ven que el panorama detrás está un poco oscuro, es porque estamos en un lugar bien alto. Pero hoy desde este lugar queremos transmitirle una palabra a aquellos hombres y mujeres, la cual Dios lo ha ungido para una misión específica. Y vamos a hablar esta noche, vamos a hablar acerca de los 3 niveles de unción en el llamado, en el ministerio. Gloria al Señor, y creemos que esto va a ser de gran bendición para su vida, amén. Así que vamos a dejar a nuestro hermano evangelista Jeffrey Encarnación, el cual él se va a presentar. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde, así como me mencionó mi hermano Kenzie, mi nombre es Jeffrey Encarnación, por la misericordia del Señor, siervo de Cristo. Amén. Para así comenzar, yo quiero dar un detalle muy importante acerca de la primera unción, y para esto vamos a tomar un ejemplo que todo el mundo conoce, y fue el ejemplo que Dios utilizó con el rey David, con aquel hombre que fue llamado para ser el hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, aquel llamado es un ejemplo para hoy en día, para muchos ministerios que se están levantando en esta generación. Hoy vamos a explicar algo muy importante, por qué hay tantos ministerios que están cayendo, hay ministerios que no logran llegar a la meta, se quedan a un nivel y ya de ahí no pasan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está sucediendo? Hoy vamos a explicar con detalle qué es lo que está sucediendo. Amén. Para esto quiero leer la Biblia en el libro de Primera de Samuel, su capítulo 16, versículo 13, dice la Biblia así: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, esta fue la primera señal de David. Esta fue la primera vez que a David lo ungen. Lo ungieron para un llamado, para ser rey. Pero no era que iba a ser rey en el momento. Esto tiene un proceso, esto tiene un tiempo de espera. Hay personas que hoy en día Dios, por su misericordia, lo ungen y le dicen: mira, tú tienes un gran llamado, un gran ministerio, pero ellos sienten que ese ministerio va a funcionar inmediatamente. No, hay un proceso en ese llamado cuando Dios te unge. Mira, si te das cuenta que el Espíritu de Dios vino sobre David luego que fue ungido, es decir, que antes de ahí yo estoy seguro que no sucedió nada, pero el día que lo ungieron, ahí comenzaron los conflictos, ahí Dios comenzó a darle demostración de que verdaderamente Él estaba con él. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos cuando Él dice que Él mataba osos, mataba leones, pero era cuando venía el Espíritu de Dios, porque nadie puede enfrentar fiera de esta naturaleza si no viene un poder sobrenatural. Sobre David venía un poder sobrenatural que despedazaba a aquellos animales, es decir, Dios le daba una victoria. Pero mi hermano Jeffrey, podemos ver el transcurso del llamado, de la primera unción, de la primera vez que ungieron a David. Pasaron un largo tiempo, porque cuando Dios te unge y te hace el llamado para entregarte algo grande, tú tienes que entender que eso no viene de una vez. Yo conversaba y decía, mi hermano, que ministerio no es afiche, ministerio no es una agenda. Ministerio es una vida cuando es aprobada por el cielo, y cuando el cielo te aprueba, la tierra responde. Gloria al Señor. No sé si tú me entiendes con esto. Amén. Lo primero que hay que explicarle a la persona lo que era la unción. La unción era un aceite, lo cual se ungía a la persona, lo cual se apartaba para una misión específica. O sea, cuando a David lo ungen delante de sus hermanos, lo estaban apartando para el reinado, pero no era en ese momento. Exactamente. Hay gente que lo ungen, que tiene la unción del llamado, pero piensan que ya es el momento donde todo el mundo lo ha de reconocer. Por eso no esperan, ellos mismos se lanzan, ellos mismos hacen sus propias actividades, aunque no es malo. El único problema es el objetivo con el cual tú la hagas. Porque hay gente que hacen actividades para salvar las almas, pero hay gente que hacen actividades para darse a conocer ellos, no dar a conocer al Señor. Y eso es un problema, porque cuando tú te das a conocer, el cielo no te va a reconocer. Por eso es que vemos muchos ministerios que no logran su objetivo. ¿Por qué?
porque ellos se desesperan. Todo va bajo una trayectoria. Recuérdense que David fue ungido. Sucedía que mataba oso, pero pasó otra cosa. Después, luego, Dios lo permite que se meta al palacio, pero el palacio todavía no era un gran reconocido. Es decir, que pasó de un nivel a otro, porque allí Dios lo usaba con el arpa para aliviar, no era para echar fuera el demonio, sino para aliviar lo que atormentaba a Saúl. Pero algo impresionante es que después que David llega en medio de la guerra, Saúl no lo reconoce. Dios mío. No lo reconoce. Era el muchacho que Dios utilizaba para aliviarlo, y cuando llega al lugar pregunta de dónde está el muchacho. Es decir, nadie lo conocía. Es decir, él tenía la unción, pero aún el rey no lo conoce, mi hermano. Y a veces tú tienes el llamado, pero hay personas que tú te envuelves entre ellos y tú dices, pero ven acá, es que no me va a reconocer o no me va a invitar. Es que Dios... Lo fuerte de esta unción, que esa unción además se quede en el lugar. Se quedaba en el lugar. O sea, la gente te va a conocer, quizá la familia, la gente de la iglesia, pero no es el tiempo. No hay una expansión. Donde el mundo te conozca. Exactamente. Entonces hay momentos que en esa unción Dios va a preparar escenario, pero para llevarte de un lugar a otro. Porque, por ejemplo, vemos que después de la unción que recibe este hombre, vemos lo que sucedió. Todo fue un plan de Dios, fue un propósito de Dios que David llegara a aquel lugar de guerra. Pero era para que él se diera cuenta lo que había dentro de él, que él no lo conocía. Porque David no era guerrero. David lo que era es un pastor de ovejas. Entonces Dios permite que vaya a ese lugar para él darle una gran victoria, pero no representaba de que ya él iba a ser rey por esa victoria. Y es lo que pasa hoy en día, mi hermano. Y hay personas evangelistas que tienen el llamado, Dios les da una victoria con algo y ellos entienden que tienen que ser famosos. Amén. Y ahí es que está el problema de muchos que quieren ser famosos antes de tiempo. Y eso es un problema. Acuérdate, eso me recuerda cuando Jesús estaba en el monte. Satanás le dijo, si tú te postras delante de mí, yo te daré todo esto. Es decir, Satanás quería darle una fama a Jesús antes de llegar su tiempo. Pero Jesús dijo, no voy a adorarte, porque tú me estás ofreciendo algo que ya yo lo voy a lograr. Es decir, hay que tener cuidado. Primero Dios prepara al hombre. Lo prepara. Lo capacita y luego lo envía. Y lo primero es que a David lo ungen, separándolo para el llamado. Y después de ese proceso de que ungen a David, fue en 20 años corriendo. Y algo impresionante, que Jesús nos dio un ejemplo. Jesús, antes de ser famoso, pasó por un desierto. David, antes de llegar a la segunda unción, que vamos a hablar en breve, vamos a hablar acerca de la segunda unción que recibió David, que fue la unción del reconocimiento. Antes de llegar a esto, él tuvo que pasar por un desierto de prueba. El Dios tuvo que prepararlo para que aprenda a amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que delante de él llegaran personas que eran también rechazados. Eran personas que no estaban en la civilización, es decir, lo tenían apartado, vivían en cuevas. Pero ¿qué tipo de personas? Personas endeudadas, personas con necesidades fuertes, personas perseguidas por el gobierno. Oiga, la primera persona que Dios le pone, un grupo de delincuentes. Pero era para que él demostrara, y algo que me impresiona allí, que cuando él estaba dirigiendo aquel tipo de personas de la cual estaban dañados, tenían corazones dañados porque había muchos traumatizados, había depresión, había de todo. Imagínate tú, David, en medio de toda esta gente. Y me impresiona algo que lo dice en el Salmo 34, que después que él sale de medio del problema, entre los filisteos, ¿verdad? Donde entre los filisteos él sintió la muerte. Ahí es que escribe en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero lo más impresionante es, mi hermano Jeffrey, que cuando él llega a la cueva, él no llega asustado, él no llega, Dios mío, lo que me sucedió. No, él dice una palabra muy poderosa que cambió, yo creo, la mentalidad de muchos de los que estaban ahí. Él dijo, alabaré a Jehová en todo tiempo. Es muy fuerte lo que usted acaba de relatar, que dice que tenían la persona el corazón dañado. El aceite se usaba para personas que estaban enfermos. O sea, con la unción que tenía David, cuando él llegó a aquellos corazones que estaban dañados, que estaban heridos, quizás por las circunstancias que estaban viviendo, la historia de aquellas personas cambió de tal manera que esos fueron hombres de renombre según la historia. Sí, la actitud de un hombre cambió el ambiente.
Entonces yo creo que esa es la primera manifestación de nosotros. Tenemos que aprender a restaurar, tenemos que aprender a levantar, tenemos que aprender a tener misericordia. Porque un punto ahí, aprender a restaurar. Ese es el problema, que es más fácil dañar a otro que restaurar. Restaurar significa volver algo a su estado original. A su estado original. Y la gente no quiere a restaurar a personas que están débiles, que están caídos, que se sienten en el piso. Necesitamos hombres que se levanten para restaurar, para edificar, para construir. Exactamente. Entonces, yo entiendo que esa es la primera, pero eso tiene su periodo de tiempo, porque Dios te va a probar. Pero tú sabes para qué, para que tú aprendas a tener misericordia, para que tú aprendas a tener humildad, porque Dios permitió a David dirigir lo que él más odiaba, para poder sacar de su corazón las malicias. Y hay algo muy interesante, y es que Dios lo unge, pero los hermanos, cuando David se presenta donde estaba Goliat, los hermanos revelan lo que él era, porque le dice que tú busques en este lugar. Conocemos la malicia que hay dentro de tu corazón. Oiga, ¿a quién Dios ungió? A un hombre que tenía malicia y tenía soberbia. Lo que pasa es que Dios no es como el hombre. El hombre mira hasta un límite, pero Dios en su infinita misericordia, como es el Eterno que conoce tu historia, Él sabe el futuro tuyo más hacia adelante. Mientras otro te acusa, mientras otro te pone por lo más bajo, Dios está mirando en ti lo que va a desarrollar en el futuro. Esto sucedió con David. La gente pensaba, bueno, no sirve, no califica, está entre las ovejas, es el desechado de la familia, el que lo tienen por allá. Es decir, David no calificaba para ser rey. Lo fuerte de eso es que Dios no es como los hombres. Exactamente. El hombre empieza del principio para llegar al final. Dios empieza del final y viene y lo revela. Dios mío. Es tan fuerte que el mismo David habla en uno de los salmos que dice que su embrión vieron sus ojos. En el original no dice así. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrita todas estas cosas sin faltar ninguna. O sea, hay un libro escrito de ti y de mí, que aunque otra gente no vea lo que quizás tú estás viviendo, ya Dios conoce tu futuro, ya Dios sabe. Por eso reveló lo que tú ibas a hacer. Aunque haya levantamiento, aunque haya batalla, aunque haya guerra, tú vas a llegar al destino que Dios ha diseñado para tu vida. Y óigame, algo poderoso que me llega, y era que David aparentemente no tenía el perfil de un rey. David no calificaba para lo que Dios había llamado. ¿Usted sabe cuántas personas Dios lo ha señalado, Dios lo ha ungido para algo extraordinario, poderoso, para ponerlo en grande, para llevarlo bajo la unción que estamos revelando? Estamos en la primera unción, ahora nos falta la segunda. Vamos a entrar en la unción del reconocimiento, pero para llegar ahí, Dios tiene que matar primero lo que te hace la guerra, lo que impide que tú puedas llegar a ese lugar. Pero Dios lo vas a matar con tu comportamiento, porque David sabía dónde Dios lo iba a colocar, porque él conocía la palabra. Él se agarró de esa palabra y caminó en esa palabra. Pero él nunca intentó hacerle la guerra a aquel que estaba en el reinado, porque él sabía que él iba a reinar. Mi hermano Kenzie, Dios no anda buscando gente capacitada. Dios capacita lo que él llama. Quizás tú no tengas un perfil de una persona preparada para cumplir ciertos cargos, ciertos requisitos delante de los hombres, pero el que te llamó sabe la capacidad de que tú tienes. Exactamente. Entonces, Dios miró en David una gran capacidad. David en verdad no calificaba. Ahora, el desierto sacó el hombre que había dentro de él, el hombre que iba a ser rey, el guerrero que Dios iba a utilizar, al que Dios iba a utilizar para salvar a Israel. Óigame, todo estaba dentro, no estaba en su perfil, porque el perfil del David no decía lo que ibas a hacer, porque el perfil de él era pastor de ovejas, ni siquiera guerrero, mi hermano. Él no era guerrero. Cuando Saúl le entregó las armaduras, él le dijo, no, yo no sé hacer nada de esto. Yo lo único que sé hacer es usar la onda, porque eso es lo que usaban los pastores. Pero que lo fuerte de Dios es que Dios te va a usar con lo que Él te enseñó. Exactamente. A David Dios le enseñó fue pastoreando ovejas. Él mataba leones, mataba osos, tiraba con la onda, la piedra, pero quizás cuántas veces no falló. Exactamente. Muchas veces, hasta llegar a un punto donde se hizo diestro. O sea, muchas veces tú vas a caer, te vas a levantar, pero va a llegar un punto donde te va a perfeccionar y va a hacer las cosas adiestrado al propósito que Dios tiene para tu vida. Exactamente. Si tú lees los salmos de David,
Sabe que los salmos son expresiones de cosas vividas. Entonces ahí tú te das cuenta la trayectoria de David para llegar al reinado y luego también del reinado. Ahora, vamos a pasar a la segunda unción, porque este tema es muy amplio. Si nos quedamos aquí vamos a durar horas, porque fueron 20 años de trayectoria y hablar 20 años de una trayectoria no es fácil. Pero ahora, ¿cuál es la segunda? La segunda es la unción del reconocimiento. Nadie te va a poder reconocer si primero Dios no quita lo que no te deja que te reconozcan. Amén. Entonces, hay algo muy poderoso y es que es necesario que a veces hayan personas que mengüen para que tú crezcas. Eso no lo acepta nadie. No es duro tú saber que por ahí viene uno que viene pisándote los talones y que ya tu ministerio no, por eso hay mucho levantamiento. Ahí es que hay muchos que se rebalan y se caen y no logran pasar al otro nivel. ¿Cuál es la unción del reconocimiento? En esa unción todo el mundo te ve. En esa unción, la Biblia habla que David fue ungido en un lugar llamado Hebrón. O sea que de Judá, si nosotros estudiamos esa parte de Judá, significa la alabanza. Exactamente. O sea, lo primero que David conquistó fue la alabanza. Dios, en esa unción, mucha gente, ciudades te van a poder reconocer. No, y el momento de la alabanza es el tiempo de gratitud, donde tú agradeces a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo y por todo. Y algo muy importante es que en la unción de reconocimiento, ahora vemos quiénes lo ungieron. ¿Quién ungieron a David? Dice que fueron los ancianos de Hebrón. Pero David, en este momento, entonces ahora comienza a ser reconocido por una parte, no por todo, por una parte. Es ahí cuando el ministerio comienza a fluir bajo los efectos de lo que ya tú has pasado atrás. Ya la gente comienza a conocer tu trayectoria y ahí viene la unción del reconocimiento. David entonces comienza a ser reconocido, pero en un solo lugar. No los conocía todas las naciones, es decir, solamente un pequeño grupo. Eso es un proceso que no puede durar dependiendo el llamado, dependiendo la trayectoria tuya, la búsqueda tuya, porque vemos que esta trayectoria duró 7 años en Hebrón. David duró 7 años en Hebrón, más los 20 que duró en persecución. Es para aquellos que Dios los llama a un ministerio, lo ungen. Un día oraron por alguien, se cayó alguien y ellos creen que pueden mandar, ellos creen que ellos pueden seguir predicando, y ahí es que muchos están cayendo, porque no es el momento que Dios te expandió. No, Dios tiene que prepararte, mi hermano Jeffrey, y por eso es que yo veo, hemos visto a través del tiempo evangelistas que Dios lo ha usado poderosamente, terriblemente, pero no fueron formados en el desierto, no fueron forjados en el desierto, no fueron preparados en el desierto. Y cuando vienen las pruebas, cuando viene la guerra, cuando vienen los demonios que tú echas fuera, tú ves que ellos terminan descarriados o terminan mal. ¿Por qué? Porque no soportaron, no aguantaron, tenían un evangelio, se sintieron muy ungidos, pero ellos atacaban. Y yo no creo en ese llamado de atacadera. Yo creo en un evangelio sano, un evangelio que vino a sanar, a libertar y a reconciliar el hombre con Dios. Ahora, hay gente que piensan que eso es de la noche a la mañana, no, un ministerio. Dios tiene que quitar muchas cosas, poner muchas cosas, para que la gente vaya viendo el potencial que hay en ti. ¿Qué es el potencial? El potencial es algo poderoso que está en ti, pero no todo el mundo lo ve. Y eso es un proceso de Dios. Primeramente tienes que matar ciertas cosas, ciertas áreas que hay en tu vida, para que se pueda dar a conocer el llamado que hay dentro de ti. Y mi consejo es a todo aquel que está siendo llamado, dígale a Dios: Señor, moldea mi carácter. Sé que es fuerte, porque el carácter hay carácter que después que tú tienes una posición arriba te puedes derribar en un día. Toda la trayectoria que tuviste en el tiempo de sacrificio, en un día te puede dañar. Y vamos a hacerlo un poquito rápido para que tú aprendas. Estos son temas muy amplios. La tercera unción que recibió David fue la unción de gobierno. Ya aquí David fue reconocido no solamente por Judá, sino también por toda Jerusalén. La unción del gobierno es la unción del dominio. Es decir, tú recupera lo que el primer hombre
fue Adán perdió. Amén. Aunque David era un gobierno terrenal, pero cuando lo traemos a nuestro tiempo, a nuestra época, entendemos que cuando tenemos la unción de gobierno, es la unción que perdió Adán. Esa unción es muy poderosa porque Dios te lleva al principio. Te lleva al principio. Al primer Adán, a la manifestación de esa gloria. Sucede en gloria tremenda. Es tan fuerte que cuando el hombre está en ese nivel de gloria, da orden y las cosas suceden tal y como ese hombre habló. Ahí es que tenemos que llegar mucho. Y esto es un proceso de tiempo. Esa unción no viene de la noche a la mañana, mi hermano Jeffrey. No viene de la noche a la mañana. Eso es una trayectoria de tiempo. Imagínate toda la gloria que tenía Adán en el principio. Es tan fuerte que cuando el hombre entra en esa unción, su humanidad se pierde. Se pierde. O sea, y entra en lo que se llama uno con Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros nos unimos a Dios, somos un solo espíritu con Él. Se pierde por completo. Y es fuerte, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Gente que pierdan la humanidad y se vuelvan un hombre espiritual que se haga uno con Cristo. Y ahí es que nace el hombre creado según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí nace lo que Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero hay algo que Pablo dijo, que es impresionante. Cuando el hombre ya bota su humanidad, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es fuerte. No todo el que tiene una Biblia, no todo el que va a la iglesia, ya Cristo vive en ellos. Eso es un proceso, porque la Biblia dice claramente: el que permanece en mí y yo en él. Es un reto. El que Cristo permanezca en un lugar. Ahora, Cristo no puede habitar en un lugar donde hay chisme, donde hay contienda, donde hay rebeldía, donde hay falta de perdón, donde hay resentimiento, donde hay orgullo, donde hay arrogancia, donde hay personas que no aceptan el consejo de nadie porque ellos se creen que son las últimas Coca-Cola del desierto y que lo tienen todo. Ahí no está Cristo. A mí me impresiona esa cita bíblica que usted hace referencia, que dice: si yo permanezco en ellos y mis palabras permanecen en ellos, entonces llevarán mucho fruto. Exactamente. O sea, primeramente hay que tener una perseverancia. Para llegar a esa unción, la persona tiene que ser perseverante, tiene que pasar por ciertos niveles, ciertas áreas, claro. Tienen que morir muchas cosas para que pueda haber esas manifestaciones de gloria que estamos especificando. Sí, no, y algo impresionante que Cristo dice: y si permanece en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Es decir, que si dice verdaderamente mi discípulo, hay discípulos que todavía no son no han pasado el examen, y este examen hay que pasarlo. Y ahí es que dice la Biblia, que muchos atribuyen: y conocerán la verdad, y la verdad lo hará libre. Es decir, cuando tú permaneces en esa unción, que permanece perseverando, que Él permanece en ti, toda la verdad se te revelan. Es decir, ya tú no vives como esclavo. Óyeme, las puertas se te abren. Imagínate la unción que tenía Adán, que es la unción de gobierno, aunque literalmente vemos que en el Antiguo Testamento era una sombra de la manifestación de lo que venía. Es decir, David tomó un reinado terrenal, pero la Biblia habla que David vuelve a un reinado eterno, pero era el reinado de Cristo. Amén. Y esa parte, conocer, es todas las informaciones originales acerca de quién es Dios. El hombre que entra en la gloria, Dios les revela quién es Dios, les revela su naturaleza. Y para esto, varón, no es una cosa que nace de la noche a la mañana. Lo primero es que Dios hace en un hombre para conocer estos niveles de gloria, y que primero te tiene que matar. Luego que te mata, óiganme bien, pasan algunas cosas en el hombre para que tú conozcas a Dios. Porque primero lo que Dios hace para matarte, tiene que sacar todo lo que hay dentro de ti que impiden que la manifestación de Él se mueva. Y yo creo que para esto se necesita tiempo. Amén. Es tan fuerte que la Biblia habla y dice que el Espíritu escudriña aún hasta lo profundo de Dios. Exactamente. Pero una gente tiene que estar conectado con el Espíritu a poder tener discernimiento de lo que Dios quiere en el momento. Bueno, mi hermano Jeffrey, esto está muy poderoso. Sé que cada parte de esta usted puede añadirle algo más. Sé que es muy grande, mi hermano, lo que está sucediendo hoy en día, pero quiero que tú sigas lo que vamos a seguir a continuación. Suscríbete al canal, dale a la campana de notificación y espera el próximo video.
Esto es una pequeña parte de lo que son los 3 niveles de unción en el llamado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y te esperamos para la próxima. Shalom.